Buenas tardes. Hoy es 7 de febrero, año 2024. Para hoy, el mensaje de Dios Todopoderoso. Dios toma mi lugar. Aquí me habla lectura. Hoy leímos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La tentación entre Jesús y los grupos religiosos creció hasta el punto de que los líderes religiosos se unieron y hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Hoy nos habla en texto bíblico Mateo 26, 23 hasta el 4. Aquí nos dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se unieron en el patio del sumo sacerdote y llamó a Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Porque Jesús dijo: en el día de había una fiesta en Pascua. Dice que el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes y ancianos, porque estaba hablando en medio de los discípulos. Cuando yo veo mi situación, mis fracasos, porque estoy pasando dificultades, pruebas, porque Dios le permitido eso, como Señor lo permitió a los ancianos, a los escribas, porque Dios decidió para que Él también sea hecho un sacrificio de muerte para salvar, quitar el pecado de la humanidad y para alcanzar tú y yo el perdón. Mediante de eso, inmolación del Cordero Santo de Dios. Hoy nos habla porque Dios nos dice, porque Él pagó el precio por nosotros, por nuestras faltas y nuestros pecados. Si no fuera así, nosotros no alcanzábamos nuestra salvación. Hoy es el Juan capítulo 12, versículo 1 hasta el 6 nos dice: 6 días antes de la Pascua vino a Jesús Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y los que hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro
era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y las casa se llenó el olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que se había entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dada a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de los que echaban en ella. Hoy antes de 6 días de Pascua, vino Jesús donde estaba Lázaro 3 días, donde estaba. Había muerto 7 días Lázaro. De muerte de Lázaro estaba Jesús, ha resucitado de 7 días cuando estaba muerto. Pero allí servía su cena Marta a Lázaro. Porque con Lázaro, cuando resucitó Jesús, sentaban con él y comían. A veces cuando nosotros estamos en pruebas, dificultades, fracasos, pero cuando nosotros venceremos eso, nos dará Él la victoria. Porque como Lázaro está con Jesús, así el Espíritu Santo estará con nosotros cuando seamos vencedores. Cuando vencimos todas estas dificultades, batallas, pero fracasos, y nosotros también nos dará la libertad mismo nuestro Dios. Así, danos más, porque para eso estamos nosotros, apoyarnos entre nosotros en dificultades, porque como Jesús sintió por nosotros y nos dio la victoria. Hoy nos estamos hablando. Tocamos el corazón que está lejos de Dios para volver a Él. No es por otra cosa que tenga mi negocio para crecer, no es, sino para alcanzar del pecado del temor. También estamos perdidos como Lázaro, estamos atados por muchas dificultades, aún como estamos atados con pensamientos, con nuestras palabras fuertes, hemos vuelto
agresivos, maltratamos a otros, pero así sentimos en nuestro cuerpo un dolor, parece un golpe, pero para desatar ese problema solo nos hace el fuego de la palabra nos consume día a día. 14 nos dice, cuando era la hora se sentó a la mesa y los apóstoles. Cuando Jesús estaba invitando una cena con los discípulos, porque sabía que era aún él será entregado a los principales, a los sacerdotes, a los reyes, a los gobernantes, para que vence el pecado del mundo. A veces no podemos nosotros mismos los pecados, dificultades, la enfermedad, pero Dios está, el Espíritu Santo, para ayudarnos. Hoy nos dice en 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Porque aquí nos hemos sido un lugar santísimo. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Cristo hay libertad. Por la sangre de Cristo fuimos libres. Fuimos limpiados de nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, para que seamos santos. Para andar en camino vivo, porque abrió a través de su carne, los cielos, para poder para alcanzar nuestra salvación, sino cuando Jesús nos ha sacrificado su carne, los cielos estaban cerrados. A veces lloramos como niños, pidiendo pan, teniendo hambre, teniendo sed. Pero nuestro Dios nunca nos abre. Por eso que Jesús sacrificó, hecho un precio, pagó por nosotros, porque nosotros también, como dijo los discípulos antes de su muerte, oran por ustedes, aunque sea un minuto, pero ellos eran débil en su carne, no pudieron orar. A veces cuando
A nosotros nos pasa, a los líderes, a los pastores, no podemos orar, no podemos hablar con Dios, en comunión estar, pero nos da fuerza, valor el Espíritu Santo para acercar a Él más. Así nos habla. Aquí nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí sí pueden llegar al Padre. Solamente por mí pueden ver a Dios. O puede tocar su corazón. Pueden mover nuestras oraciones a Dios Todopoderoso. Mediante por Jesús, no por nadie, ni por pastor, no por el líder, nadie, ni por los sacerdotes, porque era el camino, verdad, solo Cristo. Entonces Jesús le pidió acompañaran al monte a orar. Estaba Jesús orando. Padre mío, es posible evitar que yo sufra esta prueba. Haga tu voluntad. Porque era decidido, porque ya estaba él elegido para sufrir, para que paga el precio por la humanidad, por por este planeta, por todo el mundo. Hay personas para que haya camino en la salvación hacia Dios, para que seamos mediante a Él para conocer, llegar, tocar a nuestra oración a Dios también. Siguen ustedes durmiendo y descansando. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va de entregado en la mano de los pecadores. Levantándose, vámonos ya acerca el que me traiciona. Cuando uno de nosotros estamos creyendo, tal vez estamos siguiendo para tener nuestro carro, para nuestro tener casa, para nuestro tener muchos ganados, o podemos decir para seamos ricos por el dinero. Pero aún así hay medio de ustedes. Jesús está hablando. ¿Alguna vez sentido que lo pasaba esta difícil que gustaría entrar una alternativa? Así sucedió a Jesús. Sí pasó a Jesús. Sucedió con Cristo. Su decisión fue ir con su Padre Dios, donde sabía entrarías paz, consuelo. Sabías que tenemos este mismo privilegio de ayer y decirlo estamos pasando. Así es. Un privilegio que nos dio sufrimiento, el dolor mismo Dios, como a Cristo permitió, como le ha dado, pero en medio de eso no
no abandonó, sino Cristo fue fortalecido, alcanzó la victoria. En la ascensión de Cristo, resucitación de Cristo en la venida de Cristo, nos alcanzó las tres cosas, pero los demás, ellos se equivocaron. ¿Por qué? Llegando con lo querían apresar a Jesús, Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo besé, ese es, arrestanlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: buenas noches, maestro. Por eso, con un beso, al Hijo del Hombre traicionó Judas. Y besó Jesús, le contestó, dice: amigo, delante con tus planes. Jesús fue llevado con serio donde fue juzgado. Los grupos religiosos que estaban en su contra tuvieron que pagar testigo falso y inventar los cargos para poder acusarlo. Finalmente, fue sentenciado a muerte, sería clavado en una cruz. ¿Por qué alguien que andaba con Jesús o estaba escuchando, oyendo la palabra de Dios, hablando de Jesús, uno de nuestros debilidad viene? Porque abandonamos nuestra confianza con Señor. Por eso he hecho un pago que ofrecieron a Judas para que sea testigo falso. Finalmente, porque le pensó el dinero, pero fue acosado. Así fue su muerte de Judas. Sería clavado. Por eso Jesús fue entregado y fue clavado en la cruz. Desde mediodía hasta el 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Jesús dio otra vez fuerte grito y murió en aquel momento. Y rasgó en dos, de arriba abajo la tierra tembló, las rocas y partieron. ¿Por qué, Padre mío, perdónalo a ellos? Porque lo que hacen por cometer, por faltarnos, por decirnos estas cosas, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque Jesús estaba orando, está diciendo, está hablando con su Padre, está en comunión, está rogando lo que han hecho eso, pero Dios, que sabía también probarse a Jesús para que sea un sacrificio para nuestros pecados. Así nos dio la muerte más grande de su amor. Por eso, cuando con su muerte nos mostró el amor. Por eso en Romanos 6:23 nos dice: ahora no, porque asimismo nos muestra su amor muriendo en la cruz. Por eso nosotros ya no, nosotros ya no tenemos duda en Jesús, porque es el mismo camino, porque es el mismo que pagó por nosotros todo lo que hemos fallado,
hemos hecho mal, hemos cometido como una persona, pero tenemos a Jesús porque Él nos reconoce a Dios. Si no fuera Él, no sé dónde estaríamos. Porque aquí Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno oscuro. Donde que estamos tú y yo, hay oscuridad, hay tinieblas, hay miedo, hay temor. Pero cuando nosotros acercamos de la gracia para alcanzar nuestra misericordia, seamos misericordia, alcanzamos cuando creemos en Jesús, confiamos en Él, creemos, nos puede dar la gracia que nosotros merecimos, no, sino que nos da esa gracia el Dios mismo, porque nos alcanzó del pecado, de la perdición, de la enfermedad, todo lo que hemos sufrido, pero con Él su muerte ha abierto la puerta, la salvación y la vida eterna, para que podamos tener una relación en comunión con el Dios Todopoderoso. Cualquiera cosa que nos sufrimos, pasamos, pero el Dios nos dará esa oportunidad. Tener una relación con Dios, hablar, seremos su pueblo, seremos su hijo, ya no seremos esclavos del pecado, del temor, sino tenemos la recompensa que nos dio mismo Jesús es nuestro la necesidad del hombre, porque es la vida, el palabra, el poder de la eficaz de Dios. Dios por medio de la fe, nosotros por la fe, es Jesús, es nuestro fe, porque con Él nos aumentará nuestra fe, porque Él nos dará esa fuerza, la fortaleza para nuestra debilidad cuando estemos en nuestra fe, pero con Él seremos fuertes, alcanzamos, abrimos las puertas como Jesús abrió para su salvación. ¿Por qué? Por hacer Dios está sentado en su trono de la gracia de Dios. Muchas gracias por estas palabras, que fue capacitado, que te fortalece, te ayuda, tus pruebas de tus circunstancias difíciles que vienen las batallas, pero con Dios tú y yo seremos libres. Escribe, comenta, también comparte con los demás porque quieren aprender, saber estos mensajes. Porque viene por el oír la palabra de Dios, la fe. Tal vez tienes la fe, podemos ser en cualquier cosa mayor necesidad. Me ayudarás, serás más seguridad para mi salvación. Padre, hoy te rogamos, Señor,
que está escuchando este mensaje, Señor, a cada un lugar. Los jóvenes, los niños, aún están lejos de ti, Señor, como los sacerdotes, como los escribas, pero aún medio de ellos, Señor, nos pones una persona, Señor. Cuando sufrimos, pasamos, tenemos